encuentran todos ustedes? Soy Claudia Romero. Están en su programa Humanízate por una cultura en familia, 1670 de AM Radio Anáhuac, y en YouTube nos encontramos en Humanízate AC. Redes sociales, página web www.humanizate.mx. Estamos también en Instagram como Radio Humanízate o Humanízate Radio. Por favor, estamos muy presentes en las redes sociales. Vean el material que se está elaborando y hoy tenemos a un invitado especial. Ya ha estado con nosotros anteriormente, pero ahora con la pandemia, todas las asociaciones civiles están necesitando apoyo en difusión. Los recursos humanos están siendo todavía más difíciles. ¿Y qué tal que le preguntamos a Sergio Medrano de Vidematch? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Sergio? ¿Qué tal les está yendo ahora en este proceso de pandemia en la institución y con la donación de médula? Gracias Claudia por la invitación y gracias por la pregunta. Sí, definitivamente en esta pandemia, en esta etapa del COVID-19, creo que todos nos hemos reinventado porque estamos aprendiendo a trabajar con esta nueva normalidad. En Vidematch no es la excepción. Nosotros hemos tenido que hacer varios cambios gracias a los donantes de células madre, gracias a los benefactores. Hemos podido continuar con los trasplantes de células madre. Creo que el trasplante de células madre, así como el COVID, no pueden esperar, se tienen que atender de inmediato. Y así como el enfoque ahorita está en poder tratar y poder buscar una vacuna y poder tener un tratamiento para el COVID, asimismo en la parte de trasplante continúan. Entonces eso es muy bueno porque hemos seguido trasplantando, sobre todo niños que tienen la necesidad de un trasplante como su última oportunidad de vida. Entonces hemos seguido con esos trasplantes. Eso es una muy buena noticia. Tanto las autoridades de salud en México como en otros países nos han apoyado mucho en seguir con estos tratamientos, ¿no? Porque se importan y se exportan las células, tienen que estar de acuerdo las secretarías de salud o los ministerios de salud de los países para que pueda suceder esto. Entonces hemos tenido mucho apoyo de todos. Eso lo agradecemos muchísimo. De toda la sociedad de México también hemos tenido mucho apoyo. La gente se sigue registrando como posible donante de células madre. Lo más importante es que ya han salido, Claudia, creo que eso va a ser algo nuevo también. Ya han salido pacientes mexicanos que han sido trasplantados de un donante mexicano. Anteriormente, esto quiere decir que nuestro registro en México está creciendo, que tenemos ya han salido coincidencias genéticas, ¿no? Para poder recolectar esas células y trasplantarlas al paciente, y han salido esas coincidencias de un mexicano, de un donante mexicano a un paciente mexicano. Que eso es una maravilla y es una alegría enorme y lo celebramos mucho porque quiere decir que el registro en México está funcionando, quiere decir que el trasplante de células madre en México baja el costo. No es lo mismo traer las células de un donante extranjero de otra parte del mundo a México que sea de México a México. Entonces eso nos da mucho orgullo y mucha satisfacción de saber que ya estamos teniendo resultados del registro de México y que seguimos ayudando a los pacientes con alguna enfermedad en la sangre. Muchas gracias, Sergio. Qué bueno que nos platicas esto. En verdad, a mí me tenía, la situación del país está difícil también en la economía y en el sistema de salud. A mí sí me tenía un poquito, pues intranquila. Esto me está ayudando a que nos tranquilicemos todos, no nada más a mí, a que podamos saber que podemos seguir, pues, ayudando y aportando, ¿no? Para médula ósea. Pero ¿qué te parece que aquellos que no te conocen, Mauricio, que es alumno de la Universidad de Anáhuac, hola Mau, te presenta y presenta Vidematch y seguimos con la entrevista, ¿te parece? Bueno, Gracias, sí. para conocer más acerca de Vidematch, vamos a leer algunos datos sobre la asociación. Vidematch México es el registro posible de donadores de médula ósea más grande y diversa del mundo. Tiene como misión encontrar matches genéticos en todo el mundo para darle una oportunidad de vida a pacientes con enfermedades en la sangre que necesitan un trasplante de células madre para sobrevivir. En 2017 llegó a México con la misión de salvar más vidas, diversificar y aumentar el número de donadores en el país para garantizar igualdad de oportunidades en la búsqueda
de compatibilidad genética. VideMatch México tiene presencia en todas las regiones del país. Cuenta con representantes en la Ciudad de México, Mérida, Chihuahua, Puebla, Guadalajara y Monterrey. Sedes en las que se organizan eventos de registro de donadores y buscan crear alianzas con diferentes instituciones para potencializar la cultura de donación. Actualmente en México cuenta con 22 millones de personas inscritas en todo el mundo y en México cuentan con más de 55,000 posibles donadores registrados hasta hoy. Y la meta es llegar al millón registrados para el 2027. Al momento se han realizado 37 donaciones para trasplantes relacionados entre familiares y no relacionados, es decir, personas desconocidas. 25 exportaciones de células mexicanas a pacientes en el extranjero y 12 importaciones para tratar pacientes locales. En 2020 se han realizado los primeros 2 trasplantes de células madre de un donador mexicano a otro paciente. Bienvenidos a Humanizate. Y muchas gracias, Mauricio. Gracias, Sergio. Oye, estoy de verdad llena de gozo. A mí me tocó ver en VideMatch el primer trasplante que se hizo extranjero. Me hicieron el favor de invitarme y de vivir esa gran experiencia donde pude percibir el amor que tiene el prójimo, por el ser humano, ¿verdad? Donde esta donación se da sin ningún interés, por el simple hecho de ayudar y de tener y de ayudar a tener vida, ¿verdad? Entonces, Así es. estos números y estas cifras, la verdad es que son las que me están, o sea, en un año, creo que tenemos un año que tuvimos nuestra última charla, en un año se ha superado, o sea, muchísimo lo que tú mismo me venías diciendo. Necesitamos más donadores, necesitamos más vinculaciones con las personas para que sepan que pueden ser posibles donadores. Platícame, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué es lo que has vivido ahí en esta experiencia? Porque de verdad debes de estar muy orgulloso, no nada más de la función, sino todo lo que está haciendo VideMatch en el corporativo y en el área clínica. Platícanos. Así es. Bueno, muy contento, estoy muy contento por el equipo que somos. Realmente es un trabajo en equipo. Cada una de las personas que forma parte de VideMatch lo sabe hacer muy bien, son profesionales expertos, que eso nos ayuda muchísimo. También algo muy importante que hemos vivido y experimentado y se los quiero compartir es la buena voluntad de los mexicanos. Creo que como mexicanos lo sabemos, como cultura, somos una cultura que nos apoyamos mucho, ¿no? Se creía mucho que era solamente en los momentos de emergencia cuando nos apoyábamos. Yo estoy comprobando que en cualquier momento de la vida nos apoyamos. Hemos tenido mucha participación de todos los actores de la sociedad, eso es muy, muy importante, tanto gobierno, tanto corporativos, empresas privadas, así como otras organizaciones de la sociedad civil, que eso es muy interesante, el generar en este tercer sector de las organizaciones de la sociedad civil, generar alianzas. Creo que ha sido muy, muy bueno. Hemos generado varias alianzas con varias organizaciones de la sociedad civil enfocadas también un poco a la parte de cáncer en la sangre, la parte de enfermedades de la sangre. Hemos creado alianzas para hacernos valer y hacernos visibles ante gobierno, o sea, ante las autoridades de gobierno en México, que eso ha sido muy, muy importante también. Entonces creo que ha sido también de parte de la sociedad en general, donde la población en México se ha registrado como posible donante. Es un tema muy nuevo, es algo que no todos conocemos en México. Es un tema en la parte de donar células madre. Hay muchos mitos, ¿no? De cómo se donan las células madre, hay muchos mitos de qué es lo que cura las células madre, ¿no? Cómo se trasplantan, cómo se recolectan. Entonces hemos ayudado también y hemos crecido mucho en educar a la sociedad. Eso también es muy importante gracias a programas como el tuyo, Claudia, como Humanízate, como otros muchos, donde nos apoyan a poder visibilizar y crear esos lazos con la sociedad. Muchas gracias por esto. No, hombre, gracias a ustedes por la gran labor que están haciendo. Yo encantada de que podamos difundir esto porque necesitamos hacer más conciencia. Y ahora en la situación donde
estamos presentando otra problemática con el COVID. A mí, la verdad, sí me tenía, quería saber, esta entrevista la quería tener contigo para saber específicamente qué cuidados tienen que tener, si de por sí ya eran muchos los cuidados que se necesitaban. Ahora, ¿qué están haciendo? Deben de estar haciendo malabares, yo creo, porque la situación no está tan fácil, más aparte, los cuidados que tienen que tener con el trasplante, ahora con el COVID, pues debe de ser todavía más complejo, ¿no? Sí, así es. Creo que tomamos muchas medidas, muchas son de cada país está tomando diferentes medidas para la importación y exportación de células para los trasplantes. Seguimos todas las reglas y políticas nuevas sobre el COVID en cualquier país donde está el paciente que va a apoyar VideMatch o al donante donde va a recolectar las células VideMatch. Entonces, seguimos toda la parte de salud de los países, ¿no? Toda la parte de los ministerios de salud o de las secretarías de salud, lo seguimos, ¿no? Al pie de la letra. También hacemos pruebas antes de la recolección de las células para que no vaya a tener el donante COVID-19 precisamente, ¿no? Entonces, para que no se pueda contagiar de alguna forma el paciente. Entonces, tomamos esas medidas de cada país, tomamos las medidas pertinentes en VideMatch, obviamente siguiendo todas las políticas de salud de los centros de recolección, de los centros de trasplante, porque sí es muy importante. O sea, si estamos nosotros dando vida, necesitamos proteger esa vida y que no se puedan contagiar, en este caso de COVID, ¿no? Entonces, sí tomamos esas medidas. En la parte del registro, que es muy importante, el registro se toma, nosotros hacemos eventos masivos de registro en las universidades, los maratones, en empresas, ¿no? Y ahora como está un poco parado esta parte, ¿no? Y que se ve que nuestra nueva normalidad va a ser diferente. Entonces, lo que estamos haciendo es un poco con las universidades, ahora que regresen, van a regresar virtualmente. Entonces, estamos haciendo como webinars, como sesiones en línea, que podamos hablar con los estudiantes, con los maestros, para decirles cómo se pueden registrar, explicarles cómo se pueden registrar y mandar estas muestras y estas pruebas, que son los hisopos que se frotan en la mejilla y se llenan unos datos personales de contacto, podérselos mandar a sus casas. Ellos se hagan la prueba y nos los puedan regresar. Entonces estamos entrando en esta nueva estrategia y en esta nueva modernidad de manejar todo un poco online, pero con la facilidad de poder llevar estos muestras y recibir y poder registrar a estos posibles donantes de la mejor forma, cuidando todas las políticas de salud, ¿no? Entonces les mandamos a sus casas, ellos nos los regresan y entonces ya seguimos nosotros nuestro proceso normal, ¿no? Entonces es la forma como VideMatch está adaptándose. Sergio, aquí platícales, porque esto ya lo hicimos, o sea, la Universidad Anáhuac, ustedes ya estuvieron presentes en la Universidad Anáhuac, ya muchos alumnos experimentaron cuál es este proceso, cómo se lleva, que no, o sea, nada complejo, ¿verdad? Y muy rápido de llenar. Pero hay que motivarlos y en esto que estás pidiendo que se unan, yo les pido a todos los alumnos que están universitarios que por favor se acerquen a VideMatch con Sergio para que puedan ustedes ser estas alianzas de promover, ¿verdad? Desde su salón de clases, comenzando por el salón, si tú eres parte de un salón de clases, comenzar a hacer esta red de alumnos que se unen a esta causa, porque entre más joven seas, yo quise donar, pero pues ya tengo 50, ya no me fue tan claro, ya nada más puedo donar económicamente, pero todos aquellos jóvenes pueden donar vida por medio de la muestra. No sabemos cuándo ni quién puede ser el posible donador, pero ya se queda en un registro, ¿verdad que sí? Platícales cómo es eso. Sí, es súper sencillo. Registrarse con VideMatch es súper sencillo, es llenar un formato de datos personales y de contacto, hacerse la muestra bucal, que son 2 hisopos que se frotan 10 segundos en la mejilla por dentro, 10 segundos de una mejilla, 10 segundos de la otra mejilla, y se sella en un sobre, se manda toda la información y eso es lo que nosotros mandamos tipificar a laboratorios donde podemos quedarnos con esta parte del código genético para ver la compatibilidad de ese código genético con algún paciente en el mundo
que necesite ese mismo tipo genético y el donante pueda donar sus células, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era esos eventos masivos que hacíamos, que ahora no es posible, pero lo estamos haciendo por medio de todas las plataformas online, con las universidades, con los corporativos, con donde podamos estar en línea y les explicamos cómo hacerlo, se los mandamos a sus casas y nos lo regresan. Se pueden preregistrar en la página web de Vidematch, que es vidematch.org.mx. Se pueden ahí preregistrar, nosotros les vamos a hablar, les podemos mandar las pruebas de los hisopos para que se hagan la prueba, la muestra bucal en sus casas y nos lo regresen, todo pagado por Vidematch. Entonces, creo que podemos seguir en esta contingencia siendo héroes, salvando vidas, dando vida en vida, podemos seguir apoyando. Creo que esto, Claudia, Mauricio, nos hace como muy sensibles, o sea, esto de la pandemia, esto de la contingencia del COVID-19, creo que nos ha vuelto, los mexicanos somos muy, muy sensibles y ayudamos mucho, pero nos ha vuelto más sensibles. Creo que nos está haciendo entender que en cualquier momento nos necesitamos y que nunca sabemos cuándo podemos ayudar. Y creo que Vidematch es una muy buena oportunidad de hacerlo, ¿no? Y ahorita que hay que aprovechar que Mauricio te está conociendo y está conociendo a Vidematch, si tiene alguna duda, pues de una vez aclararla por si algo no le ha quedado. Mau. Claro. Sí, bueno, Sergio, a mí me interesa saber cuál es el número de casos o enfermedades relacionadas con la médula ósea en México, y su posición global de estas enfermedades. Así es. Mira, en México, alrededor de 2,000 pacientes al año necesitan un trasplante de células madre para salvar su vida. Por lo general, un trasplante es cuando ya ha optado el doctor del paciente ha optado por varios tratamientos y no han dado resultado, y su único tratamiento para salvar su vida es un trasplante de células madre. El trasplante de células madre cura alrededor de 70 enfermedades de la sangre, ¿sí? Nada más, es bueno aclarar, las células madre, trasplantar las células madre puede curar alrededor de 70 enfermedades de la sangre. Una de las enfermedades principales de la sangre es la leucemia. Y la leucemia ataca por lo general en un porcentaje muy alto, casi el 64% de las muertes en niños, desgraciadamente, es por leucemia. Entonces, lo que busca Vidematch es tener un registro muy fuerte en México de posibles donantes mexicanos. Por nuestra diversidad étnica somos muy, muy especiales. Entonces, registrar posibles donantes mexicanos para pacientes mexicanos es uno de los objetivos. También es poder ayudar a otros mexicanos o de origen hispano en otros países. También es importante, porque algo que siempre comentamos es que la parte de la genética o de la diversidad genética no tiene fronteras. No es que digamos es México y luego ya está con frontera Estados Unidos, o es Francia, o es Europa. Aquí todos podemos tener genes de diferentes partes. Entonces, nosotros nos ha tocado en estos números que mencionabas al principio, Mauricio, que en México los donantes que han ayudado a pacientes en México han estado en Israel, en Francia, en Alemania, donde no son mexicanos, ¿no? Si lo vemos como nacionalidad, pero su parte genética es compatible con estos pacientes mexicanos. Entonces, creo que no hay fronteras. Y es eso, es poder cortar esa brecha de tiempo, porque lo que más necesitan esos pacientes es tiempo. O sea, casi no tienen tiempo, porque lo que necesitan es ya un trasplante. Entonces necesitamos acortar esa brecha de tiempo para que puedan tener su trasplante a tiempo, ¿no? Entonces, sí, cura alrededor de 70 enfermedades. ¿Cuáles son estas enfermedades? Las más comunes son la leucemia y toda la variedad de leucemias que puede existir. También están los linfomas, las anemias congénitas, también están las inmunodeficiencias, ¿no? Todas enfermedades de la sangre que son congénitas, ¿no? Que las traemos en nuestros genes y que por algún evento o alguna situación se desarrollan, ¿no? Entonces, este es el tipo de enfermedades que cura un trasplante de células madre, y se sacan, las células madre salen, porque es mucho la confusión también, si son trasplante de médula ósea, pero son células madre las que se trasplantan. Es muy sencillo. Las células madre están en el torrente sanguíneo, ¿no? Y se pueden recolectar en un porcentaje alto en el torrente sanguíneo. Hay algunos casos más bajos el porcentaje que el paciente necesita de las células madre de la médula ósea. Entonces, pero lo que se trasplanta realmente son las células madre, y la médula ósea
se extrae con una punción en el hueso del ilíaco, en la cadera, se extrae la médula ósea, y de esa médula ósea se extraen las células madre, pero lo que se trasplanta son las células madre. Sí, y ahora que estamos en pandemia por el COVID-19, ¿se han hecho trasplantes o se paró? Una pregunta muy interesante, gracias Claudia, la respuesta es, los hospitales públicos y privados se enfocaron obviamente al COVID-19 y fue una directriz del gobierno de la República Mexicana. Entonces, se paró un poco, ¿no? Porque no sabían cuántos casos iba a haber, si se iban a saturar los hospitales, ¿no? Los hospitales de especialidades en México, públicos y privados, se enfocaron al COVID. Aunque su especialidad fuera niños y fuera cáncer, aceptaban pacientes adultos, niños con COVID, ¿no? Entonces, se paró un poco y también por no contagiar a los niños o pacientes que fueran a ser trasplantados, porque lo que menos necesita una persona al ser trasplantada es contagiarse de algo, porque para poder ser trasplantado un paciente, niño o adulto, necesita recibir quimioterapia, bajar su sistema inmune casi a cero para que puedan entrar las células y puedan regenerar su sangre, ¿no? Y curar la enfermedad. Entonces, si está con el sistema inmune muy bajo, no puede contraer alguna enfermedad. Entonces, por eso con el COVID estaban con mucho cuidado, pero al mismo tiempo, así como el COVID es una emergencia, el trasplante es una urgencia también. Entonces, optaron los hospitales públicos y privados por seguir haciendo trasplante, porque estamos hablando de vida también, tanto defender la vida ante el COVID como defender la vida de la persona que necesita un trasplante. Entonces, seguimos haciendo trasplantes en hospitales públicos y privados con mucho éxito y gracias al registro de México y de todo el mundo, pero seguimos haciendo el trasplante. Y entonces, en este momento que pues estamos pasando por esta situación que aunque pareciera difícil, estamos viendo que es un área de oportunidad, ¿no? Así es. Para aquellos que también ahorita están presentando esta enfermedad y que necesitan un trasplante, ¿cómo es que se pueden acercar a VideMatch? Y platícales también cómo es que ustedes tienen pues una beca, platícales sobre la beca y que sepan que con mucho éxito pueden ser trasplantados. Así es. Mira, todo el contacto con VideMatch por parte del paciente lo hacen por medio de sus doctores. ¿Sí? Los doctores que son los que realmente saben qué tratamiento necesita su paciente, ¿no? Que a lo mejor ya han hecho tratamientos anteriores y no han funcionado y que saben que un trasplante es la única solución y que no lo encuentran, ese código, esa compatibilidad genética, no la encuentran en sus familiares porque solamente el 30% de los pacientes que necesitan un trasplante de células madre lo encuentran en sus familiares, en sus hermanos o en sus papás. Y el 70% necesitan de un donante no relacionado, ¿no? Que es lo que hace VideMatch, conectar estos donantes no relacionados con su base mundial de registrados con el paciente, los contactamos. Entonces, la importancia es poder buscar que el doctor del paciente pueda localizar a VideMatch, decir, necesito un trasplante. VideMatch da dos grandes becas. La primera es cuando hay pacientes, muchos pacientes que no tienen el dinero para hacer su tipificación de sangre, para saber ese código genético. Y tampoco pueden tipificar a sus familiares porque tampoco tienen el dinero. Estas pruebas en laboratorios comunes por lo general cuesta alrededor de entre 15,000 y 25,000 pesos cada prueba. Entonces, VideMatch tipifica al paciente y a sus familiares directos gratuitamente a través del hisopo, ¿no? De la misma muestra que se le hace al posible donante, es la misma forma como tipificamos la sangre del paciente y sus familiares. Entonces, ahí ya damos esa beca de tipificación, que a lo mejor se están ahorrando a lo mejor 120,000 pesos, 150,000 pesos, dependiendo. Entonces, esa beca la damos. Pero todo viene a través del centro de trasplante donde están, del hospital donde está el paciente, ¿sí? Los hospitales previamente hicieron un convenio con VideMatch para poder recibir estas becas, el centro de trasplante para sus pacientes, hacen un convenio previo con VideMatch, públicos o privados, ¿no? Entonces nos habla el doctor del paciente, nos pide estas becas, de la primera beca de tipificación, la hacemos. Si sale que es compatible con su familiar,
Es una maravilla porque lo pueden hacer, sale mucho más barato el trasplante, ya es dentro de su familia, el mismo centro de trasplante recolecta las células del pariente que fue o del familiar que fue compatible y se las transfunde al paciente. Ahí vamos muy bien. Pero si el paciente está entre esos 70% de pacientes donde no encuentran un compatible con su familia, entonces se activa en VideMatch una búsqueda preliminar en todo el registro mundial por medio del doctor del paciente y del centro de trasplante del paciente, y se buscan los posibles matches, que le llamamos, ¿no? Por eso VideMatch, los posibles compatibles con este paciente. Puede salir uno, pueden salir 10, dependiendo, ¿no? Del código genético. Y una vez que se activa se hace formal esta búsqueda por parte del paciente, del doctor del paciente, entonces damos estas opciones. Tienes uno, tienes 10 posibles matches compatibles, y este proceso de búsqueda del posible donante en el mundo, recolección de sus células en el mundo, puestas en México, tiene un costo alrededor, es un costo operativo, porque somos una fundación sin fines de lucro, no hay utilidad, simplemente es un costo operativo, porque hay que recolectar esas células, hay que pagar aviones, hay que contratar a una persona especializada que maneje las células para traerlas a México, hacer todos los permisos de las instancias de salud de los países, ¿no? Y poner las células con el paciente, en donde está el paciente. Entonces, eso cuesta alrededor de $50,000. Es un costo operativo que VideMatch da una beca de $20,000. Entonces, al paciente realmente el costo es mucho menor, le quedan los $30,000, y dependiendo si está en un hospital público o privado, los hospitales públicos cubren el trasplante como tal. O sea, esto está cubierto. Lo que no cubren es la búsqueda, recolección de las células, ¿no? Entonces nosotros los apoyamos con $20,000. Esta es nuestra segunda gran beca, que la idea es cortar esa brecha de tiempo y también cortar esa brecha financiera, que es uno de los obstáculos más fuertes en México para el trasplante. Sí, y me podrías decir también cuáles son los resultados en general de toda, bueno, ya nos diste todo el panorama, pero ¿qué es lo que pasa? Y también para que no tengan miedo, si son posibles donantes, de hacerlo. ¿Qué pasa también con el donante? El donante tiene un riesgo, si lo podemos cuantificar en estadísticas, corre un riesgo del 0.02%, que es muy bajo, y es un riesgo como cuando fueras a donar sangre, como si fueras a donar sangre, ¿no? Cuando la recolección de las células es por sangre periférica, como si fueras a donar plaquetas o sangre, corres el riesgo de cualquier donante de sangre, que puede ser que la aguja entró mal a la vena, entonces la vena no fue la mejor vena y te buscan otra vena, ¿no? Como cualquier donante, ¿no? De sangre. Ese es el riesgo de 0.02%. Lo mismo cuando es por médula. Por médula también es un riesgo muy bajo, del 0.02%. Hay anestesia general cuando es la extracción de médula. Si hay anestesia general, no hay sutura ni hay operación, o sea, no están abriendo. Simple y sencillamente hay anestesia general porque hay una punción a la parte esponjosa del hueso, de la cadera, y sacan médula de ahí. Entonces, de hecho es más rápida la punción, dura 90 minutos, y la parte de la extracción de recolección de células por la sangre puede durar entre 4 y 6 horas. Entonces es más rápido la punción, y el riesgo es el mismo, sale la persona caminando después de la anestesia, es como si hubieras, lo que nos comentan los testimonios de los donantes, es que como si hubieras ido al gimnasio y hubieras hecho muchas sentadillas, o sea, estás un poco adolorido de la cadera, pero nada más, ¿no? Y se les dan vitaminas a las personas que se les recolecta la médula para que regeneren más rápido su médula y sus células, que el cuerpo en sí regenera las células en segundos, y sigue toda la vida estamos generando células madre, ¿no? Entonces, el riesgo es muy bajo, y en la parte de los pacientes depende mucho de su enfermedad, de la edad, del momento del diagnóstico oportuno, obviamente, ¿no? Eso es bien importante en los pacientes para su recuperación, pero por lo general tardan, hay un lapso de tiempo que le llaman como la recuperación de los 100 días, que después de los 100 días del trasplante es cuando se ve la mejora rápida del paciente, ¿no? Porque acuérdense que el paciente está con sistema inmune en cero, vamos a decir, por eso decimos que vuelve como a nacer, porque es como si fuera un bebé que no tiene sistema inmune y lo empieza a generar.
Entonces, lo empieza a generar, pero ya con células nuevas, con células sanas, que van a ayudar a combatir la enfermedad de sangre que tenga el paciente. Entonces, hay muchos casos de éxitos, depende mucho de lo que les decía, el diagnóstico oportuno, del tratamiento oportuno, de la edad, del tipo de enfermedad, de todo eso. Ay, te agradezco mucho, de verdad, que nos hayas dado, pues, tan puntual. Cada pregunta de verdad nos quitó algunas las dudas que teníamos. No sé si tienes alguna Gracias. otra duda, Mau. No, todo muy claro, todo Sí, estuvo muy bastante. claro. ¿No te dan ganas de ser parte de Mau de una vez? Ay, yo ya estoy acercando un Ya te poquito. puedes registrar en la página de Ya te puedes registrar. vidematch.org.mx y ya Hay que te motivar a mandamos tu todos kit. los chicos, sí, a todos los chicos y hay que crear estas sinergias, pues comenzando en el grupo. Muchas veces en tu grupo, esa es la semillita de mostaza que a veces uno puede hacer. Y es tan Así es. fácil, ¿verdad? Es tan fácil que, que hasta que no, bueno, yo lo vi en el evento que tuvieron, que hasta que no lo ves ya en vivo y en directo, cómo fue el cambio, el proceso, cómo volvió a Sí, sobrevivir sí, la paciente y cómo estaba también tan feliz el donante, ¿no? Por haber podido hacer este milagro de vida, que todos estábamos ahí llorando. sí. Te conmueve Es tanto. impresionante porque se pueden conocer donante y paciente siempre que estén de acuerdo ellos al año y medio de haber sido trasplantados y donado las células. Entonces, en este caso fue Natalia de Chihuahua y Sí. fue también fue el donante fue de Estados Unidos, es hispano él, y no se conocían. Hicimos este encuentro en México, el primer encuentro de donante-paciente en México, y creo, como tú dices, Claudia, fue súper emotivo. Él le decía, eres mi hermanita, porque realmente tiene sus células, ¿no? Y tiene parte de él. Entonces le decía, tú eres mi hermanita, y te siento como mi hermanita. Y ella decía, bueno, pues es que tú eres mi hermano y que me diste la vida, ¿no? Y tú viste a Natalia, Natalia tiene 2 años ya de haberse trasplantado un poquito más y está perfecta. Tú la conociste en persona, no, Guapísima, o sea, muy guapísima. guapa, muy saludable. Ella pasó por todo el tratamiento de quimioterapia para bajar su sistema inmune y aún así tuvo una recuperación excelente y tiene una vida nueva. Y no nada más ella, las familias de ambos se unieron como no tienen idea. O sea, había tanto amor y agradecimiento de unos como de otros, porque aunque no estaba enfermo, él encontró un sentido de su vida y eso fue algo de lo que plasmó ahí, encontró un Así es. sentido de existencia y de vida y también encontraron una nueva integrante en la familia, ¿verdad? Así es, no, pero fíjate que es muy interesante. La forma, obviamente el paciente recibe una segunda oportunidad de vida, ¿no? Que eso es súper importante. Pero el donante recibe todo lo que tú dices, o sea, una súper experiencia, un sentido de vida que es bien importante, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos un sentido de vida, tenemos un plan de vida, pero que al momento que nos llegan este tipo de cosas son como esas luces y esa gracia de poder decir, este, ahora entiendo que todo lo que he hecho en mi vida lo puedo resumir con esto, ¿no? En Sí, dar vida en vida. claro, el propósito que tenía en esta vida de trascendencia. Te agradezco Así es. mucho que estés con nosotros y que nos compartas toda esta experiencia. Y pues se nos acabó el 20, pero yo seguiré muy pendiente de Vidematch para que nos sigan compartiendo y poder pues dar y difundir todo lo que ustedes necesiten para poder crear más sinergia, que la gente se sensibilice y que los chicos que pueden en este momento hacer donación, pues nada más se acerquen a la página web, por favor, de Vidematch y muy fácil, con un hisopo se pueden identificar, no tienen ni siquiera que pagar nada. Entonces, no se necesita ni siquiera dinero, o sea, es que no hay excusas, ¿verdad? No hay excusas como para decir, es que no tengo dinero para mandar mi hisopo, no, hay que hacer algo al respecto ahorita que estamos tan sensibles, como nos dice Sergio, y comenzar a darle sentido a este encierro que hemos tenido durante tanto tiempo, ¿verdad? Bueno, pues vamos Así dando, es. en vez de quejarnos, vamos dándole una cara buena a todo. Sí, vamos actuando y muchísimas gracias, Claudia. Gracias, Mauricio.
darme este espacio y por apoyar siempre a VideMatch y a la causa. Y no apoyan a VideMatch, sino apoyan a todos los pacientes que necesiten esa oportunidad de vida. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues yo les agradezco a todos ustedes. Gracias, Mau. Gracias, Sergio. Y a todos nuestros seguidores en redes sociales, en YouTube y Radio Escuchas, que estén tan presentes. Gracias por seguirse suscribiendo a la página de YouTube. Necesitamos que difundan pues todos estos programas. Como ustedes se darán cuenta, muchísimas instituciones están haciendo una gran labor. Muchas veces no sabemos de ellas y nosotros estamos como que muy ensimismados en nosotros mismos, pero hasta que no se nos presenta alguna situación difícil es cuando volteamos a ver a nuestro alrededor. No esperemos a que pase eso, por favor. Comencemos a voltear en este momento que no hay ningún problema, y hagamos algo. Entonces, difundiéndolo, puede hacer que alguien en ese momento esté teniendo esta conversión donde se dé cuenta que tiene que darle también sentido de existencia a su vida y a su prójimo amor. Y por favor, pues estén pendientes todos martes y jueves. Ya estamos haciendo 2 programas a la semana porque hay muchísimas labores que la sociedad civil está haciendo para nuestro México y para el mundo. Entonces, por favor, estén pendientes, únanse y vamos a crear sinergia compartiendo estos programas tan importantes que nos van a ayudar a tener un mejor país y un mejor México. Sé que le estamos pasando a veces pues, difícil, pero que también, como decía Sergio, somos bien trabajadores, bien luchones, nos apoyamos unos a otros y hay que darle ahora sentido a todo esto que está pasando, un sentido bueno. Gracias y que tengan un excelente día, que Dios me los acompañe y les mando muchos besos. Hasta luego.